que justamente tratará del programa Forward Faster, en este caso en el pilar que se refiere al agua, a la resiliencia del agua. Esta es la tercera charla que realizamos en el marco del programa Forward Faster y en esta ocasión abordaremos justamente ese target del ámbito resiliencia del agua, generar esta resiliencia en todas las operaciones globales y en las cadenas de suministro y unir esfuerzos para alcanzar el impacto hídrico positivo y conjunto en al menos 100 cuencas vulnerables prioritarias para 2030. Por esta razón contamos con un gran invitado a quien saludamos y agradecemos por acompañarnos hoy, Gerardo Díaz, jefe de proyectos Nuevas Fuentes de Agua de Fundación Chile. Gerardo es ingeniero en biotecnología, magíster en medio ambiente y desarrollo sustentable y con estudios de postítulo en desarrollo regional y local. Actualmente es jefe de proyectos de la Gerencia de Sustentabilidad de Fundación Chile, con más de 10 años de experiencia en ejecución de proyectos de reutilización de efluentes sanitarios a nivel urbano y rural, desarrollando estrategias de sostenibilidad hídrica territorial, además de metodologías de evaluación de impactos económicos, sociales y ambientales para este tipo de iniciativas. Su experiencia se centra en gestionar y liderar proyectos de alto impacto, redes de colaboración y gestión del conocimiento que permitan la implementación de soluciones y proyectos que aborden brecha y riesgo hídrico a nivel territorial. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejamos entonces a cargo de la presentación para luego entonces que cada uno de los participantes hoy día prepare sus preguntas y nos las haga llegar a través del chat. Perfecto, muchas gracias Margarita. ¿Solamente me confirmas el tiempo de la presentación? 20 minutos 20 minutos, ya. aproximadamente. Perfecto, voy a tratar de adecuarme a ese tiempo. Primero que todo, agradecer la invitación. 20 30, no hay problema si te pasas un poquito. Sí, Perfecto, pueden ser ningún 30. problema, Ya, gracias. ningún problema. Muchísimas gracias por la invitación y por poder venir a compartirles un poco la experiencia que estamos desarrollando desde escenarios hídricos de Fundación Chile. Estoy compartiendo la pantalla, pero no sé si se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Se ve Sí, perfecto, Gerardo. Ya, perfecto. Eh, bueno, voy a empezar con un poco con el contexto. Eh, para nadie es extraño ni sorprendente la situación en la que nos encontramos respecto a los recursos hídricos, a los déficits y a la disminución en cuanto al abastecimiento de agua que hemos vivido durante los últimos años. Hoy en día tenemos una situación de falsa seguridad producto de las últimas lluvias, pero hace poco, de hecho el martes, hubo una nota de prensa de parte de la ministra de Obras Públicas donde ella manifestó que hoy en día el embalse El Yeso, por ejemplo, la región metropolitana, tiene una menor acumulación de agua que el año pasado, a pesar de haber tenido un superávit histórico respecto a las lluvias. Entonces, nos enfrentamos tal vez a un sentido de urgencia respecto a la crisis hídrica en la que nos encontramos. Por lo tanto, es importante tomarlo esto en serio y darle este sentido de urgencia para afrontar el futuro y asegurar, obviamente, el abastecimiento para sectores urbanos y sectores rurales. Hoy en día tenemos una situación respecto a la disminución de las precipitaciones, un aumento de la temperatura y que nos proyecta a un escenario donde Chile será el único país latinoamericano con un estrés hídrico extremadamente alto al año 2040. Y por otro lado tenemos una situación también de desertificación, de suelo degradado que afecta a poco más 3/4 del territorio nacional. Entonces, ¿dónde están los principales hotspots de esta problemática? Por un lado está en la oferta, como ya mencionaba, pero también tiene que ver con la demanda, cómo los sectores productivos han incrementado las extracciones de agua, y eso, si lo analizamos desde el punto de vista de los usos de agua de Chile, vemos que hay una distribución más o menos 90-10. El 90% del agua, determinada en este caso a través de la huella azul, es decir, las aguas extraídas a partir de fuentes de agua superficial y subterránea, son consumidas por la agricultura. El resto se distribuye entre otros usuarios industriales, domésticos, minería.
Por lo tanto, aquí hay un espacio importante de incrementar, por ejemplo, los niveles de eficiencia del sector agrícola y con eso poder llegar a reducir estos consumos y dejar agua disponible en la fuente para otros usos, como por ejemplo el consumo humano. Ahora, hay una situación particular acá, que es cuando analizamos la huella verde. La huella verde y la azul. La huella verde se refiere al agua lluvia, es decir, el agua que no se extrae de la fuente, sino que se obtiene a partir de las precipitaciones. Y aquí la torta se redistribuye y aparece el sector forestal como uno de los grandes consumidores de agua, a pesar de que no es un sector que se riega propiamente tal, pero sí tiene un alto consumo de agua lluvia y eso hace que esta agua lluvia no llegue a las napas subterráneas o a los cursos de agua superficiales. Por lo tanto, también hay un espacio ahí de mirar este sector y ver cómo podemos gestionarlo de alguna manera para disponibilizar esta agua para otros usos. Por lo tanto, como dice ahí, el mayor esfuerzo de los sectores productivos está enfocado en generar estas medidas de eficiencia, de reducción de agua, especialmente los que usan en mayor medida. Ahora, si nos vamos a los derechos de aprovechamiento de agua y a la situación de la principal fuente de abastecimiento o de acumulación de agua, como son las napas subterráneas o los acuíferos, vemos que hay dos situaciones bien particulares acá. Por un lado, el tema de la información y el monitoreo. Este es un estudio que nosotros hicimos en el 2022, donde analizamos todos los pozos de la DGA a nivel nacional y nos dimos cuenta, en primer lugar, que desde la zona central, más o menos del Maule hacia el sur, no existe la cantidad de información suficiente para hacer un análisis tendencial respecto al nivel de los pozos. Y eso es preocupante, porque cada vez la sequía se va a ir moviendo más hacia la zona austral, por lo tanto, la información es súper relevante para poder gestionar y poder tomar medidas. Y por otro lado, los pozos que sí tenían información, el 72% de ellos presentan una tendencia negativa significativa, es decir, tienen una mayor descarga que recarga. Y esto se debe obviamente a una situación de sobreotorgamiento de derechos de agua, donde en el caso del Maipo hay un 35% más de derechos de agua otorgados que los que puede sostener la cuenca, y el Maule también tiene un 13%, que son las principales cuencas donde hemos trabajado. Por lo tanto, aquí es una enorme presión sobre los recursos hídricos y tenemos que tratar de generar algún tipo de medida para resolverlo. Ahora, si nos movemos hacia la situación institucional, en 2019 nosotros hicimos un estudio de los principales problemas y causas que existen a nivel nacional en 6 cuencas representativas del territorio nacional. Esto permitió evidenciar que el 44% de las causas de los problemas hídricos en Chile, como dice ahí, tienen relación con la institucionalidad, con la insuficiente gestión que existe por parte del sector público respecto a la gestión hídrica nacional. Y solo un 17% se debe al cambio climático. Esto puede resultar una mala noticia, pero en realidad abre un buen espacio también de poder generar medidas para poder resolver el problema. El problema está en un modelo de cómo nosotros gestionamos el agua a nivel nacional. Y esto tiene relación con la cantidad de instituciones que están interviniendo en cuanto a los recursos hídricos. Más de 56 instituciones públicas con atribuciones para intervenir en la gestión de los recursos hídricos existen en Chile. Y esto ha generado, esta problemática ha generado una gestión hídrica que está cambiando ahora, está mutando, pero en algún momento se centró en esto, una gobernanza muy atomizada, con una fuerte tendencia a generar solamente medidas respecto a incorporación de nuevas fuentes de agua, específicamente desalación, la eficiencia hídrica muy relegada dentro de esta gestión hídrica y la protección o conservación de ecosistemas hídricos o ligados al ciclo hídrico estaban fuera de esta gestión. Hoy en día esto ha ido mutando de alguna manera, pero todavía queda un espacio importante para avanzar. Y también resolver el problema institucional, dado que Chile es el único país, por ejemplo, que no tiene un organismo de cuenca de los países de la OCDE. Por lo tanto, también hay un espacio ahí de mejora. Con todo este contexto, nosotros lo que hicimos dentro del proceso de escenario hídrico fue definir cuál es nuestro norte, y lo denominamos una transición hídrica, es decir, generar un paso o una ruta desde este camino actual o tendencial no sostenible hacia una ruta más sustentable. Y para eso definimos 4 ejes principales de trabajo. Por un lado, el eje central, la gestión e institucionalidad del agua, eh, que tiene que ver con trabajar con la institucionalidad congregante que se hará cargo de los problemas de gestión, y por otro lado, los 3 ejes que lo orbitan, que tienen que ver más que nada con soluciones que se puedan implementar dentro del territorio. En primer lugar,
hacernos cargo de cómo incrementamos el tiempo de residencia del agua en el territorio. Y esto principalmente asociado a la conservación y protección de ecosistemas ligados al ciclo hídrico, con acciones como fomentar infiltración de agua, conservación de humedales, bufedales, etc. En segundo lugar, la eficiencia, es decir, gestionar la demanda, y una vez que con esos tres ejes tenemos abordada la mayor cantidad de la brecha hídrica del territorio, pasar a la migración a nuevas fuentes de agua, como el reuso de aguas residuales tratadas o la desalación. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hemos trabajado específicamente en el primer eje de gestión e institucionalidad de agua? Lo que hemos hecho es, desde 2021, se estructuró una línea de trabajo para delinear por dónde deberíamos avanzar para estructurar una gobernanza desde las cuencas. Este trabajo repercutió que en 2023 a 2024, en un trabajo colaborativo con el gobierno de Santiago, conformamos un equipo de trabajo, grupo promotor, que lo que hizo fue convocar organizaciones del sector público, privado, sociedad civil, academia, a participar de una mesa en la cual se empezara a trabajar sobre este organismo de cuenca. Este grupo promotor, ¿dónde está pasando? Disculpa, ahí está. Así que se quedó, ahí está, perdón. Este grupo promotor, para su conformación, buscó ciertos equilibrios sectoriales y territoriales, representando la realidad un poco de la cuenca, para trabajar en estos espacios de colaboración que recogieran, por un lado, experiencias ya desarrolladas en el territorio, y por otro lado, visiones de futuro. ¿Para qué? Para llegar a este objetivo de construir las bases del futuro organismo de cuenca. Eh, Fue un organismo de carácter transitorio donde participaron 27, se invitaron a 27 instituciones, participaron 26, por lo tanto, y durante todo el proceso, por lo tanto hubo una muy buena convocatoria y se trabajó ahí arduamente para llegar a estas bases para definir el organismo de cuenca. Ahora, ¿qué es el organismo de cuenca? Eso es súper relevante de mencionar. Este trabajo finalizó en un documento que estableció qué va a ser el organismo de cuenca. Es un espacio de convergencia donde se congregan estas instituciones a nivel de cuenca, públicas, privadas, ONG, organizaciones civiles, academias, de carácter voluntario, y donde se facilita esta mirada territorial y de gobernanza participativa a través de acuerdos, soluciones, para llegar a instrumentos de gestión y planificación que puedan ser aplicados dentro del territorio. Ahora, importante también saber qué no es. Este organismo de cuenca no va a suplantar ninguna atribución legal que ya exista, no compite con las funciones legales existentes, ni crea tampoco un organismo de trabajo. Por lo tanto, solamente un espacio que aúna visiones colectivas, que propone como un espacio de convergencia de las organizaciones que intervienen directa o indirectamente sobre el ciclo de agua de la cuenca del Maipo. Y obviamente aquí el objetivo es continuar trabajando para empezar a sesionar y empezar a trabajar ya en la estructuración formal de este organismo de cuenca, que esperamos continuar trabajando ahí de la mano con el gobierno regional de Santiago, eh, con la asesoría y experta de escenarios hídricos. Mencionar de que este trabajo es pionero, no, es el primer organismo de cuenca que se empieza a conformar dentro del territorio nacional, por lo tanto, siempre van a existir muchos problemas al principio, pero hemos avanzado de tal manera de poder estructurar al menos las bases sobre las que podemos trabajar de aquí en adelante. Y eso es gracias también al liderazgo del gobierno de Santiago y al gobernador, que tuvo esta visión de poder avanzar en esta índole. Ahora, por otro lado, los otros tres ejes que tienen que ver más con soluciones, nosotros trabajamos ahí también junto al gobierno y también tenemos un trabajo previo que hemos ido desarrollando a través del proceso de escenario hídrico, que desembocó en este proyecto que se llama Maipo Resiliente, que acaba de finalizó ayer de hecho, y este planteó como principal desafío estructurar una cartera de proyectos, tanto a escala comunal o local, con los municipios, y a la vez regional, que pudiera disponibilizar un portafolio de soluciones que pudieran ser implementadas para afrontar los problemas de escasez hídrica, los problemas también de superávit de agua, que también son problemas dentro de la ciudad, y por lo tanto generar medidas de resiliencia frente al cambio climático. Y por otro lado, también esta cartera, tratar de llevarla a soluciones concretas, implementando proyectos demostrativos
que un poco declaren empíricamente los beneficios de estas acciones y cuál es el camino hacia el que debemos transitar para implementar la cartera ya levantada. Y por último también desarrollar ingenierías de detalle para poder disponibilizarlo a servicios públicos o a organizaciones privadas para que puedan ser implementadas dentro del futuro próximo. Ahora, ¿cómo construimos esta cartera? Lo primero que hicimos fue una metodología bottom-up, que es básicamente democratizar el levantamiento de iniciativas desde el territorio, co-construirlas en conjunto con las unidades fundamentales del territorio, que son los municipios, los que primero se enfrentan a los problemas específicos de escasez hídrica o de eventos de exceso, y a través de eso generar o formular acciones concretas de sostenibilidad para la cuenca del Maipo. Aquí a finales del 2023 empezamos a trabajar en conjunto con los municipios, entregándoles información respecto a cuál era la potencialidad de soluciones hídricas que pudieran ser desarrolladas en la cuenca del Maipo. Zonas de conservación, zonas de alta infiltración, zonas de eficiencia, tanto urbana como rural o agrícola, y a partir de eso que ellos fueran construyendo cuáles son los proyectos hídricos de interés municipal para resolver tal o cual problema al que se enfrentan. Y por lo tanto eso también define proyectos, territorios específicos que no son, que no, donde no llegamos con una estructura prearmada, sino que se levantan desde los mismos actores que viven en estas comunas. Con esto, lo que hicimos fue desarrollar un portafolio de más de 600 proyectos hídricos municipales que puedan ser implementados en el corto plazo y que también generen sinergias con otros programas que están desarrollándose dentro de la cuenca del Maipo, como son, por ejemplo, la elaboración de las estrategias hídricas locales, liderado por el gobierno de Santiago y ejecutado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Por lo tanto, estos proyectos que levantamos desde los municipios también alimentaron estas estrategias hídricas locales para poder llegar a conformar un producto más robusto y también generar esta vinculación entre los programas. Y nosotros lo que hicimos después que nos entregaron estas fichas de proyecto los municipios fue pensar en cómo unimos estos proyectos, porque cuando uno piensa en los proyectos municipales uno ve puntos, los ve muy atomizados entre ellos, pero las barreras administrativas son ficticias, son barreras invisibles que el agua no respeta. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue esta información, complementarla con la que teníamos a partir del proceso de escenario hídrico y construir proyectos a escala cuenca. Y ahí construimos 34 proyectos que voy a pasar a comentarlos más adelante. Estos son indicadores, voy a pasarlo muy rápido porque en realidad trabajamos con 53 municipios, muchos profesionales de cada uno de ellos, expertos y consultores que trabajaron también de la mano con nosotros. Tuvimos muchas reuniones, visitas a terreno y esto generó en estos 627 proyectos hídricos que aportan más o menos 1.000 litros por segundo en su conjunto. Esto también lo voy a mencionar muy rápido, pero aquí lo único que quiero destacar es que la mayoría de los municipios presentó proyectos que están ligados con medidas de eficiencia, que es este 54% de proyectos. Es decir, reducción en el consumo, por ejemplo, asociado a riego de áreas verdes o áreas de recreación, y en el sector rural también asociado a disminución en cuanto a al riego, por ejemplo, de sectores agrícolas. Mientras que un 33%, que también no deja de ser poco, está ligado a conservar y proteger ecosistemas hídricos a través de soluciones basadas en la naturaleza, entre otras medidas. Y el 12% está ligado a soluciones de nuevas fuentes de agua, como reuso de aguas residuales tratadas o aguas grises. Con esto, como ya les comenté, nosotros juntamos todos estos proyectos y diseñamos este portafolio de 34 proyectos a escala de la cuenca del Maipo. Ahí se ve un mapa general que está en la parte más baja de la cuenca, se ven muchos proyectos uno encima del otro, pero todos son complementarios entre sí. Es decir, por ejemplo, tenemos proyectos de eficiencia hídrica, pero que esa eficiencia se pueda, por ejemplo, fomentar infiltración de agua. Por eso es que aparecen ahí traslocados.
En el caso de la zona más urbana del Gran Santiago, las principales soluciones van asociadas a conservación de ecosistemas en la parte alta de la cuenca, aprovechar zonas de infiltración, por ejemplo, en la ribera del río Maipo, generando estructuras que puedan acumular esa agua e infiltrarla y con eso utilizarla a futuro. Y por otro lado también, como ya comentaba, medidas de eficiencia ligadas a sectores más de recreación o áreas verdes. Estos son algunos indicadores. Los 34 proyectos aportan aproximadamente 564 millones de metros cúbicos de agua por año. Y esto equivale, y esto es súper relevante de tenerlo en la retina, equivale a añadir 2.5 embalses de yeso anualmente a nuestra capacidad de almacenamiento hídrico regional. Por lo tanto, es un volumen importante que escuchaba el otro día algunas opiniones sobre esto. Estamos siempre pensando en desalación y estas medidas de corto, mediano plazo podrían llegar a aportar muchísima más agua y generar un aporte en un muchísimo menor periodo de tiempo. Son muy costo eficientes. Beneficiarían a 6 millones de personas y en su totalidad, a partir de los estudios que tenemos desde escenario hídrico, aportarían a una reducción de un 28% de la brecha hídrica proyectada para la región en su condición más crítica para el año 2050. Por lo tanto, esto demuestra un poco la importancia de esta iniciativa y el alcance que podría generar para la seguridad hídrica a largo plazo. Y por cierto, como todos los sectores también tienen un rol dentro de esta seguridad hídrica, porque no es solamente dejar al sector público que haga las inversiones, sino que aquí el sector privado también tiene un rol, también puede transformarse en un actor clave a futuro. Esta articulación nosotros la hemos desarrollado en este último sentido que hablaba sobre la articulación entre el sector público y privado, mediante mecanismos que habiliten que estos proyectos, por ejemplo, de Maipo Resiliente, se propongan impulsar la cartera de proyectos, acoplándose y nutriéndose con lo que es el organismo de cuenca. Es decir, que el organismo de cuenca se transforme en el articulador, gestionador y colabore para incentivar estas inversiones públicas y privadas que habiliten este tipo de soluciones. Por lo tanto, este trabajo en conjunto da pie a que tanto mecanismos de financiamiento privado como mecanismos de financiamiento público absorban esta cartera de proyectos y puedan delinear a través de este organismo rector de la cuenca, como el organismo de cuenca, cuáles son las soluciones que se deban implementar en el corto, mediano plazo y con eso salir a buscar el financiamiento correspondiente. Y obviamente que esto se siga alimentando con nuevos proyectos que vayan desarrollándose a medida que podamos avanzar hacia el futuro. Ahora, nosotros no nos quisimos quedar solamente en esta cartera de proyectos y en este modelo, sino que avanzamos también en la implementación de proyectos y eso también tiene que ver un poco con la visión y apoyo del gobierno de Santiago, quien financió estos 3 proyectos demostrativos. Por un lado, la entrega de kit de eficiencia domiciliario a más de 4.000 hogares, a 5 colegios y a 5 centros deportivos de 5 comunas de la región metropolitana, Puente Alto, Cerrillo, Maipú, La Florida y Peñalolén, donde se entregaron, como dice ahí, más de 14.500 dispositivos de ahorro que tenían que ver con aireadores, timer para reducción del consumo de agua, que pudieran tener un ahorro potencial de aproximadamente un 50% respecto a la condición inicial. Y esto es súper relevante también de mencionarlo, que nosotros lo que hicimos fue involucrar a aquellas familias que tuvieran mayor vulnerabilidad económica y también un mayor consumo per cápita de agua para que esto pudiera ser un proyecto de alto impacto. Y por otro lado, también se involucró mediante una metodología de medición de impacto real respecto al ahorro a las sanitarias de cada una de estas comunas. Sanitarias, por ejemplo, Agua Andina y en el caso de Maipú, ESMAPA, quienes nos ayudarán a hacer el monitoreo de cuál es el ahorro efectivo que se genera respecto al año sin estos dispositivos de eficiencia y respecto al año con dispositivos. Por lo tanto, eso también avanzamos no solamente en el indicador de cuántos dispositivos entregamos, a cuántas familias vamos a impactar, sino que también de cuánto es el ahorro efectivo que se va a generar. El segundo proyecto tiene que ver con la implementación de zanjas de infiltración y obras de conservación de agua y suelo en el Cerro Chena, en la comuna de San Bernardo. Se implementaron, como dice ahí, 976 de estas obras en 3 hectáreas de terreno. Y aquí, obviamente, tiene un impacto tremendo en tratar de aprovechar estos eventos de exceso que escurren por la ladera de estos cerros para poder infiltrarlo, detener procesos de erosión y, por otro lado, también ser un apoyo para la revegetación de estos territorios.
Y por último, el último proyecto fue un jardín de lluvia construido en la ribera del Canal San Carlos, que de hecho lo inauguramos ayer con la presencia de la alcaldesa de Peñalolén y otras autoridades, que lo que hace es tener una mirada distinta respecto a los problemas que hoy día se generan sobre el agua. ¿Cómo transformamos estos problemas de excesos de agua en oportunidades para poder, por un lado, aprovecharla e infiltrarlo a través de estos jardines de lluvia, pero a la vez generar polos urbanos que se acoplen al entorno circundante, a través de estos jardines que reverdecen zonas que antes estaban eh, sin estos espacios verdes, producto de la disminución de las precipitaciones. Y esto tiene una capacidad de infiltración de aproximadamente 3.000 litros por segundo, de acuerdo a los estudios que hemos hecho. Pero también, aparte de estas inversiones públicas realizadas por el gobierno de Santiago, también hemos visto de que hay ejemplos de colaboración público-privada, como este, que fue la construcción de cochas y paisajes de retención en la quebrada de Maipú, que en conjunto aportaron más de 19.000 metros cúbicos por año en 10 hectáreas de cocha, y por otro lado más de 23.000 metros cúbicos en 2 hectáreas de zanjas de infiltración. ¿Y por qué hablo de la colaboración público-privada? Porque este proyecto fue levantado a partir del proceso de Maipo Resiliente, financiado por el gobierno de Santiago, pero fue absorbido y apalancado en cuanto a sus recursos para implementación por Microsoft. Por lo tanto, aquí hay un claro ejemplo de cómo se puede generar esta vinculación en el sentido de cómo los privados buscan este tipo de proyectos para hacer agua positivo, es decir, devolver más agua de la que ellos utilizan en sus operaciones, y por otro lado, como, el gobierno, como los gobiernos regionales en realidad o los sectores públicos pueden disponibilizar cartera de proyectos para agilizar este tipo de implementaciones. Y por otro lado, finalmente también quisimos dar un paso más allá y apalancar diseños de proyectos más grandes, buscando financiamiento también público o privado para el futuro. Y hicimos dos proyectos de ingeniería de detalle. Por un lado, piscinas de infiltración en el río Maipo, donde se puedan capturar eventos de exceso, es decir, aprovechar la ribera del río para poder implementar estas zanjas, estas piscinas de infiltración y con eso acumular agua en el acuífero. Son piscinas de aproximadamente, ahí está mal el valor, son 40.000 metros cúbicos de volumen y que podrían aportar aproximadamente 300 litros por segundo de un caudal de infiltración. Esto para tener una orden de magnitud, como dice ahí, equivale a la demanda de 35.000 personas. Y por otro lado, también trabajamos con la tecnificación y automatización de parques. Trabajamos en los 4 parques que aparecen mencionados ahí para poder generar medidas también de resiliencia, de reducción en cuanto al consumo de agua de estos parques. Y esto obviamente se disponibilizan a nuestro mandante y tratamos de ver qué entidades, tanto públicas como privadas, pudieran financiar este tipo de obras. Por ejemplo, en el caso de las piscinas, la DOH a través de algún fondo que sea específico para este tema. Finalmente, quiero comentar que aquí, en avanzar en estos puntos que ya comenté y que aparece ahí un resumen respecto a la institucionalidad, gestionar información, trabajar en gobernanza representativa desde el nivel local y también desde el nivel central, avanzar en soluciones de conservación, eficiencia, reuso de aguas residuales tratadas, la colaboración multipropósito entre los distintos sectores y garantizar con esto el acceso al agua potable, hay un consenso general. Lo importante aquí es tratar de ver cuáles son los mecanismos y cuáles son los habilitantes que se puedan desarrollar para poder llegar a este futuro más sostenible. Con esta lámina finalmente termino. Esto es básicamente todos los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años en escenario hídrico. Y ahí obviamente los invito a visitar la página y a descargar todos los documentos que sean de interés de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Realmente fue una presentación muy, muy completa la que nos has dado, dándonos como toda la visión general, ¿no es cierto? Incluso llegando hasta soluciones muy, muy concretas. Dejamos abierto el chat para las preguntas. Entre tanto, yo quería preguntarte, porque tú mencionaste que evidentemente y nos hiciste recordar que a pesar de las precipitaciones que hemos tenido en el último tiempo, estamos en una crisis hídrica fuerte. Chile tiene un problema
importante en relación a la resiliencia del agua. Y tú mencionaste que, sin embargo, un 44% de las causas son insuficiente gestión, mientras solo el resto, ¿no es cierto?, son los efectos del cambio climático, que se podría pensar que no es así. Y tú mencionas también en las conclusiones que hay que revisar o hay que modificar la gestión. Ya nos mostraste cómo han trabajado ustedes desde Chile, especialmente en la cuenca del Maipo. Nos has mostrado como un trabajo muy, muy valioso, pero desde el punto de vista más global y nacional, ¿dónde crees tú que están las grandes brechas en la gestión? ¿Cuáles son realmente los grandes obstáculos que hay hoy día para hacer más eficiente esta gestión del agua en general en nuestro país? Mira, yo creo que podríamos resumirlo en los dos grandes hitos, o sea, los dos grandes puntos que puse aquí dentro de la presentación. Por un lado, la institucionalidad, o sea, cómo tenemos una institucionalidad que sea como el control, el mando a nivel nacional para poder articular y poder gestionar las medidas suficientes para enfrentar la crisis hídrica. Cómo pone de acuerdo a los diferentes sectores públicos y cómo también invita a los privados para poder ser parte de esto, yo creo que ese es un punto clave. Y estoy hablando tanto a nivel nacional como a nivel local. Obviamente la experiencia dentro de los territorios es súper relevante. O sea, hoy día, por ejemplo, las juntas de vigilancia tienen un rol súper relevante y ellos hacen un manejo eficiente del agua, pero también podríamos aportar ahí desde la mirada ecosistémica cómo se pueden generar medidas para incrementar, por ejemplo, la acumulación de esta agua en el acuífero y con eso obtener agua a futuro. Eso por una parte. Y por otro lado, lo que nos dimos cuenta es que un grave problema es que existe financiamiento público para poder apalancar recursos para financiar obras o soluciones, pero existen dos problemas. Por un lado, no hay una cartera de proyectos disponible y por eso también nosotros trabajamos en esto, dejar un portafolio de soluciones disponibles para poder implementarlo y que puedan acoplarse a estas líneas de financiamiento que muchas veces se pierden. Y eso estoy hablando a nivel nacional, no estoy hablando solamente de la región metropolitana. Eh, eso en general. Eh, y lo otro es cómo invitamos a los privados a este tipo de espacios, cómo los privados también se hacen parte de esto. Y eso ha ido cambiando a medida que hemos ido avanzando en el tiempo. Ya comentaba el caso de Microsoft, estamos trabajando en otros proyectos, por ejemplo, con Coca-Cola, a nivel latinoamericano también ellos tienen acciones en cuanto a resiliencia hídrica. Obviamente ellos entienden que si no ejercen acciones dentro de su territorio, de acción de su cadena productiva, es decir, si no hacen una mirada más externa de solamente sus procesos productivos, sus procesos van a decaer en algún momento. Por lo tanto, eso también está impulsando este tipo de medidas de agua positiva. Pero yo creo que por ahí un poco están, Margarita, los tres puntos principales donde están las brechas. Claro, claro. Les invito a todos a ir haciendo sus preguntas en el chat. Ya nos dicen algunos participantes en este webinar. Nicolás Ivieta nos dice, Gerardo, si se consideran en las pérdidas por evaporación en los embalses de generación hidroeléctrica o reservorios mineros expuestos en la medición de huella hídrica, ¿cómo se contabilizan estas pérdidas y qué medidas o acciones o soluciones se proponen? Sí, es una súper buena pregunta porque de hecho nosotros cuando hicimos el estudio, el primer estudio de la radiografía del agua, hicimos un análisis de huella hídrica de los distintos sectores productivos y uno de los puntos que salió fue el que ya mencioné respecto al sector forestal, que tiene un alto consumo de huella verde, es decir, un agua que no está contabilizada, producto de las precipitaciones, y por otro lado hay un consumo, entre comillas, de los embalses o pondajes, por ejemplo, de las hidroeléctricas que se debe precisamente a la evaporación, que no está contabilizado y que no se refleja dentro del balance, porque ellos, como tienen derechos no consultivos, en el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, ellos no consideran este derecho consultivo, por decirlo así. Por lo tanto, eso fue un hallazgo bien importante, está reflejado. Ahora, las medidas que se puedan implementar ahí son medidas principalmente de reducción de esa evaporación. En algunos casos, por ejemplo, en California se utilizan estas pelotas o estos hexágonos que se instalan dentro de los embalses para poder con eso un poco contener la evaporación. Constanza Fernández pregunta, Gerardo, de los 34 proyectos que tú has mencionado, ¿cómo es el aporte de cada uno para el impacto macro de las iniciativas?
Es decir, si hay algunos que pudieras mencionar que son más emblemáticos en cuanto a lo que ha significado su aporte. Ujú. Sí, mira, los que tienen más aporte dentro de la cuenca del Maipo son principalmente los asociados a eficiencia. Dado que tenemos una zona muy agrícola con una baja tasa de eficiencia. Hoy en día la región metropolitana tiene aproximadamente un 55-58% de eficiencia ponderada respecto a los cultivos agrícolas. Por lo tanto, hay un espacio importante para poder avanzar en eficiencia. Eso yo creo que es uno de los polos donde los proyectos que se pudiesen implementar tendrían un mayor impacto. Ahora, no hay que despreocuparse de otras soluciones. Por ejemplo, la conservación de la cabecera de cuenca, que al final son los que nos abastecen de agua para los distintos sectores en las zonas bajas del territorio. Pero ahí están en mayor medida donde están los mayores impactos macro de estos 34 proyectos. Ya, claro. Nos preguntan también si a quién es posible contactar para evaluar la participación en proyectos relacionados con esta transición hídrica como empresa, desde la empresa. O sea, dejé ahí mi correo, feliz de contactarlo y poder ahí tener algún tipo de conversación para ver oportunidades de colaboración. Si quieres lo puedo comentar de nuevo. O lo puedo escribir Perfecto. sí, Lo voy a dejamos en escribir. el chat y también para que Eso, lo tengan y se lo mandaremos a todos los participantes en el día de hoy. perfecto. También nos preguntan si se podría incorporar criterios y mecanismos para favorecer acciones water positive a la hora de avanzar en políticas públicas y regulación de la gestión hídrica en el país. Perdón, ¿me repites la pregunta, Margarita? Perdona, les voy a repetir a todos tu mail para que tengan el contacto, gerardo.díaz@fundacionchile.cl, fch.fch.cl, ¿verdad? Te la FCH.cl. repito. Si se podría incorporar criterios y mecanismos para favorecer acciones water positive a la hora de avanzar en políticas públicas y regulación de la gestión hídrica en el país. O sea, de todas maneras, hoy en día existen algunos criterios de agua positiva que ya están funcionando, mecanismos y mecanismos habilitantes. Uno, por ejemplo, son estos que son propios de las empresas. Cada uno de ellos tiene sus metodologías para poder eh, medir cuál es el impacto de las soluciones en cuanto al agua positiva. Pero también hay otros mecanismos institucionalizados que nosotros también estuvimos trabajando, como por ejemplo el certificado azul. El certificado azul lo que hace es, básicamente, y a un muy grandes rasgos, es acoplado a la herramienta de huella de agua, es cómo las medidas que las empresas puedan generar y que puedan reportar como un impacto positivo hacia el exterior, en cuanto, por ejemplo, a mejorar el abastecimiento de agua, mejorar la calidad o reducir sus propios consumos, pueden postular al certificado azul y con eso tienen como incentivo una reducción tributaria. Por lo tanto, también ahí hay mecanismos que puedan ser acoplados para este tipo de soluciones y para poder incentivar que los privados se puedan integrar a este tipo de proyectos. Claro, muy interesante. Nosotros también como Pacto Global hicimos este año un programa de formación en agua en que participaron más de 100 empresas, consultoras y auditoras además, en que tuvimos un programa de 2 meses y medio en que se hizo justamente un curso de formación para que las empresas se aproximaran al sello azul o por lo menos llegaran hasta medir su huella hídrica e intentar llegar hasta obtener el sello azul, ¿no? Así que Sí, también muy interesante. nosotros estamos trabajando ahora, de hecho, un proyecto en el Valle de Colchagua con los viñateros, precisamente en esto, en hacer las capacitaciones para dejar la capacidad instalada, valga la redundancia, de medición de huella de agua, haciendo un acompañamiento en cada uno de los pasos y, por otro lado, hacer un acompañamiento respecto a cuáles son las validaciones, las certificaciones que ellos necesitan para avanzar en los distintos niveles del certificado azul. Así que también muy alineado con lo que comentas. Muy interesante, claro. Clara Varela nos pregunta si se evalúa o ya se evaluó la eficacia de los proyectos que mencionaste, los proyectos pilotos, por ejemplo, del kit de eficiencia, de las zanjas de infiltración o de los jardines de lluvia, si se ha evaluado el impacto de esos proyectos o cómo lo Mira, hacen. Mira, los proyectos sí ya han tenido una evaluación de impacto. De hecho, afortunadamente, el proyecto, por ejemplo, de zanjas de infiltración en el Chena y el otro que se implementó en Maipú y la rehabilitación de esta cocha,
fue previo a las lluvias, por lo tanto pudimos tener un monitoreo y eso también son los datos que están reflejados ahí. En el caso del jardín de lluvia fue inaugurado recién ayer, estamos ahí en proceso de monitoreo, pero ya hemos hecho algunas pruebas respecto a cuál es la capacidad de infiltración. En el caso de los kits de ahorro, no, porque estamos esperando un periodo de un año. Esto fue entregado hace aproximadamente unos 4 o 5 meses atrás. Por lo tanto, estamos esperando para ver un periodo de un año para ver cuáles son efectivamente la eficacia de este tipo de soluciones. Claro, o sea, todo requiere un cierto tiempo, digamos, para medir este impacto, ¿no es cierto?, en un mediano plazo, para poder Exacto. tener una Y es súper referencia. relevante eso, porque al final la medida no puede quedar ahí botada, diciéndolo de manera burda, sino que tiene que ser un monitoreo constante. De hecho, las empresas que construyeron, por ejemplo, las zanjas de infiltración, tienen un periodo de 5 o 6 años de monitoreo, donde nos van a ir reportando cuáles son los impactos de ese tipo de soluciones. Y ver cómo son su efecto, claro, por supuesto. Nos pregunta también Verónica Bilbao, dice si se está avanzando en otras cuencas, porque tú diste este ejemplo y claramente tú dices que nosotros estamos al debe en la OCDE, ¿verdad? Con el tema de las cuencas, pero ustedes han avanzado mucho con la cuenca del río Maipo. ¿Y qué pasa en las demás cuencas del país? Y ella también pregunta si hay considerado incentivos o, contrariamente, multas para poder realmente movilizar este mismo modelo, ¿no? O si se podría pensar en impuestos verdes que fueran aplicables territorialmente. Ella plantea, ¿cómo ves tú que se podría incentivar que otras cuencas también sigan este modelo? Sí, de todas maneras, o sea, hay muchos incentivos, como dice ella, las multas, los impuestos verdes, lo que ya comentábamos respecto a la certificación azul. Eh, Incentivos hay muchos. Lo que pasa es que el tema del agua es menos visible que, por ejemplo, la huella de carbono. Entonces, aquí tenemos a lo mejor un espacio ahí de cómo poder generar estos mecanismos de incentivo a través de metodologías que efectivamente midan los impactos de las soluciones que se vayan a implementar. Ahora, con respecto a qué otras cuencas hemos trabajado, sí, una muy buena pregunta y hemos trabajado en distintos niveles. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, en la cuenca de Magallanes. Eh, Generando estudios de cuáles son la potencialidad de soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza que se puedan implementar allá. Y eso va a repercutir también en una hoja de ruta que se pueda implementar a futuro. Eso estamos trabajándolo con el gobierno regional de Magallanes y distintos actores dentro de la cuenca. Esto siempre nosotros, y creo que lo mencioné en la presentación, siempre trabajamos con sectores públicos, privados, academias, organizaciones civiles, es decir, todos los actores, los stakeholders clave dentro del territorio. Ahora, tenemos otros trabajos también, comentar la cuenca del Maule, donde llegamos a definir territorialmente cuáles son las soluciones de conservación, eficiencia, infiltración, reuso de agua residual que se puedan implementar dentro de todo el territorio y cuáles son los impactos que podrían generar a través de un índice de seguridad hídrica proyectado al 2050 bajo distintos escenarios. Por lo tanto, ahí tenemos mapeadas las subcuencas dentro de la cuenca del Maule y del Maipo, dónde se podrían generar acciones y cuáles son los efectos que esto generaría a través de este índice de seguridad. Y por otro lado, hemos trabajado, a lo mejor no a escala de cuenca, pero sí a nivel regional, en proyectos de reuso de aguas residuales tratadas, en distintas dimensiones. Reuso urbano, por ejemplo, ver la posibilidad de recuperar las aguas que se descargan a través de los emisarios submarinos en la costa de Chile. Hay que tener en mente que tenemos 33 emisarios submarinos que descargan 8 metros cúbicos por segundo al mar. Bajo los niveles de escasez hídrica es una locura. Estamos botando 250 piscinas olímpicas por día al mar y que perfectamente podrían reinyectarse dentro del ciclo hídrico de las regiones. Entonces, ahí estamos tratando de avanzar y llegamos hasta diseñar un diagnóstico, hicimos escenarios de reuso, trabajamos también en modelos de negocio, estructuramos también un estudio de mercado para definir, para conectar oferta con demanda y establecer tarifas, y ahora falta avanzar en el siguiente punto, que es la implementación propiamente tal de estos proyectos. Pero para eso también hay un marco normativo que tiene que construirse, que tiene que nacer. Y por otro lado, en proyectos de reuso de aguas residuales rurales, tenemos un trabajo bien avanzado en la región de Coquimbo, donde ya tenemos 6 proyectos de reuso de aguas descargadas por plantas de tratamiento rurales que están funcionando hoy en día, bajo distintos modelos, algunos productivos, otros ecosistémicos, otros sociales, pero han tenido un alto impacto. Y eso, y quiero aquí mencionarlo,
a pesar de que no hay una normativa, nosotros implementamos esos proyectos porque, una, la ciudadanía y las zonas rurales tan afectadas por la sequía no pueden esperar un desarrollo normativo. Ellos ya están haciendo reuso, por lo tanto nosotros tratamos de avanzar en este tipo de soluciones. Y por otro lado, dado que no existe este marco normativo, avanzamos a través de acuerdos sectoriales, invitando a las distintas partes interesadas e incumbentes y a través de eso obtener los permisos para implementación. Pero más o menos esas son las cuencas y hoy en día estamos avanzando en otras, por ejemplo, O'Higgins, como comentaba, con el Valle Colchagua, y estamos viendo también más hacia la zona norte, específicamente en Atacama. Qué bien, o sea que están expandiendo este modelo, me parece muy buena idea, muy buena solución. Ahora, nos consultan si la ley marco de cambio climático que obliga al Estado a elaborar una línea base para caracterizar los recursos en todas las regiones del país. ¿Sabes si también hay caracterizaciones que consideran los recursos hídricos? ¿Tienen ustedes alguna relación también desde Fundación Chile con esta ley marco de cambio climático como organismo relacionado que tiene injerencia en los recursos naturales y en la labor que ustedes están haciendo respecto al agua, por ejemplo, en este caso? Sí, mira, hemos tenido algunas conversaciones ahí respecto a la ley marco de cambio climático. De hecho, nos pidieron información para poder incluir algunas soluciones, específicamente, por ejemplo, el tema del reuso de aguas residuales tratadas. La ley marco para nosotros es uno de los elementos con los que estamos trabajando, uno de los instrumentos o desarrollo de instrumentos que hemos ido integrando dentro de este análisis. Pero dentro de la línea base eh, la verdad es que estamos tratando de incidir de que cada vez se vayan integrando más elementos dentro de este que relacionados con los recursos hídricos. Pero por ahora estamos ahí en proceso de trabajo. Perfecto. Mira, hoy día nos acompañan, Gerardo, más que nada empresas socias de Pacto Global, como yo mencionaba al inicio también. Pacto Global hoy día, dado el retroceso que tiene el cumplimiento de la Agenda 2030, eh, y estableció este programa que se llama Forward Faster o Avanzar Más Rápido, en que las empresas se comprometen con objetivos en 5 áreas principales. Todo lo que es el medio ambiente o acción climática, el agua, por supuesto, resiliencia del agua, el salario digno, equidad de género y finanzas sostenibles. Entonces, el agua es un Mm. sector que Pacto Global ha definido como prioritario, como vital, y donde queremos que las empresas tomen compromisos y estamos motivando, y justamente por eso hoy día con esta charla tuya queremos darles un contexto, un panorama de cómo está Chile en ese sentido y qué pueden hacer las empresas. ¿Tú cómo dirías, cómo motivarías a las empresas a buscar oportunidades, innovación en este sentido en el uso del agua? ¿Qué pasos pueden dar las empresas que están un poco más atrasadas en este tema? Eh, mira, lo primero es tratar de buscar iniciativas que se ajusten a la realidad y a las necesidades de cada uno de ellos. Eso es lo principal que nosotros hemos tratado de incentivar. Ahora, también yo, eh, yo creo que uno de los pasos también podría ser que conversemos, tengamos algún tipo de espacio de reunión. De hecho, tuvimos alguna interacción con empresas de acá de la región metropolitana interesadas en este tipo de proyectos donde se generan, por ejemplo, estas oportunidades de proyectos ya implementados. Eh, por lo tanto, nosotros ahí felices de poder colaborar y poder generar estos espacios de sinergia y poder apoyarlos también en cuanto a qué tipo de acciones pudieran ellos eh, implementar para avanzar un poco más ágilmente en esta Agenda 2030. Los gobiernos locales también están súper adeptos e incentivando que las empresas se unan y puedan generar espacios de colaboración y trabajo. Yo creo que también hay un punto relevante ahí, pero creo que por ahí está un poco el camino, Margarita. Obviamente tratar de generar estas medidas que se acoplen y que se ajusten a las necesidades de cada una de las empresas y ahí nosotros felices también de poder apoyarlo. Y ahí vi, por ejemplo, la cuenca vimos justamente personas de Anglo American que están ahí involucradas, que es una empresa socia nuestra, por ejemplo, que tiene operaciones en la región metropolitana, ¿verdad? Y donde el tema del agua es crucial. Tú mencionaste también las desaladoras, un poco de paso, pero dado que tenemos también dentro de Pacto Global varias empresas mineras,
¿Qué nos puedes decir en grandes líneas de las desaladoras? ¿Son hoy día una solución? ¿Se ha descubierto que tengan impactos negativos que sean importantes de tener en cuenta? ¿O cómo ves esa solución? Sí, mira, nosotros siempre hemos abogado porque para solucionar el problema de la crisis hídrica, el desabastecimiento, los eventos de exceso, no hay una bala de plata que vaya a resolver todos los problemas. No es la desalación, no son las soluciones basadas en la naturaleza, no es solamente la eficiencia, no es solamente la infiltración, no es solamente el reuso de aguas residuales. Es el conjunto de soluciones que al final se articulan, pueden trabajar en su conjunto para poder resolver el problema del agua. Ahora, con respecto a la desalación, obviamente tiene algunas complejidades que van relacionadas con los impactos ambientales que estos puedan generar, eh, pero nosotros nosotros las ponemos e integramos dentro de la cartera de proyectos que tenemos, por ejemplo, en estas hojas de ruta que diseñamos tanto para la cuenca del Maipo y para la cuenca del Maule, donde tenemos mayores avances en este sentido, porque creemos que una vez avanzando en los distintos niveles de medidas un poco más costo eficientes y que puedan ser desarrolladas en un menor plazo de tiempo, podemos llegar a definir cuáles son las soluciones, por ejemplo, de desalación que puedan reducir o abordar el gap de brecha hídrica que cada uno de los territorios tiene. Ahora, tiene un desafío importante la desalación también, que es ver cómo se pueden generar proyectos multipropósitos, es decir, proyectos que abastezcan a una gran cantidad de usuarios, que generen la menor cantidad de impactos sociales y ambientales y por lo tanto generen mayores beneficios para los distintos actores que se acoplen a ese tipo de soluciones. Hoy en día, por ejemplo, hay un proyecto en la zona norte de la región metropolitana que pretende también dejar una fracción del agua de desalación para abastecimiento humano, por lo tanto eso también es un tipo de acción que se pudiera replicar en otras zonas. Pero también vemos con muy buenos ojos otro tipo de proyectos, como las que ya te mencionaba del reuso de aguas residuales tratadas, que también es un proyecto que se pudiera acoplar a sectores productivos, obviamente con algunas restricciones, obviamente no puede ser para el sector alimentario, pero en el caso de la minera podría perfectamente ser una solución y obviamente multipropósito también acoplando a distintos sectores demandantes. Quiero agradecer especialmente a Gerardo Díaz que nos ha acompañado hoy día. Creo que nos has dado una muy amplia visión de la problemática del agua en Chile hoy día, de la situación en general, de la problemática, de las soluciones que tú visualizas, que ustedes visualizan desde Fundación Chile y las acciones que están realizando. Así que te quiero agradecer muy especialmente porque creo que ha sido muy clarificador para nuestras empresas. Justamente como te decía, estamos impulsando este programa Forward Faster. Agradecemos mucho la disponibilidad de colaboración porque creo que vamos a necesitar esa colaboración para apoyar a las empresas a dar pasos importantes en el tema de resiliencia al agua. Pacto Global recomienda también una serie de acciones, así que le estamos dejando en el chat, ya le hemos dejado un documento con acciones que sugiere para las empresas justamente para trabajar la resiliencia del agua. Así que Gerardo, muchísimas gracias. Estamos terminando justo a tiempo. Agradecemos a todos que nos han acompañado esta mañana. Los instamos a informarse en mayor detalle, a hacer consultas a nosotros, a revisar este documento que le hemos enviado. Así que esperamos que se motiven porque el uso del agua, el reuso, como ha dicho Gerardo, no solamente crear nuevas instancias de como son, por ejemplo, las desaladoras, que es una solución indudable, pero también hay soluciones mucho más básicas y más a la mano, ¿verdad? Como las que ha mostrado Gerardo hoy día, que son inspiradoras también para las empresas. Así que muchas gracias por tu disposición, por tu visión, por tu experiencia y que ha sido hoy día un gran aporte para las empresas socias de Pacto Global y para todo nuestro equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Margarita, bueno, a todo el equipo de Pacto Global por la invitación y espero que haya sido de interés de los asistentes. Yo feliz de poder seguir ahí colaborando con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.